Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, yo soy un principiante, un aficionado al buceo, y he tenido la oportunidad de bucear como principiante y como amateur en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en el Caribe, que es espectacular, por ejemplo como es el Mar Rojo, que también es espectacular, y en algunos otros sitios. Pero claro, también lo he hecho en Canarias, ¿no? Y tengo algún artículo escrito sobre ello, y uno concretamente sobre el Mar de las Calmas en la Isla del Hierro, posteriormente, años después, a la erupción del volcán en la Isla del Hierro. Y bueno, y cuando bajé al Mar de las Calmas y vi aquello, yo digo, bueno, esto no tiene que envidiar nada a otros sitios, tienen que envidiar nada a la Isla del Hierro. Pero bueno, para hablar de esto, de fondos marinos, de submarinismo deportivo, en Canarias tenemos a los mejores. Moisés Pires, que es buzo profesional. Buzo profesional de saturación y de salvamento marítimo. Sí, eres buzo profesional, no eres de... Bueno, hasta ayer lo era, hasta esta mañana, ¿no? De esos de ponerse la escafandra. La escafandra, ¿no? Casco, sí. El casco ese. 16 kilos, 16, antes pesaba más, 16 kilos que pesa el casco. Sí. Y bajar a soldar y a reparar. Bueno, en saturación puedes bajar hasta, normalmente es una profundidad promedio de 130, 140 metros, pero pueden llegar hasta 250. De hecho, tengo amigos ahí en Brasil que han bajado 250 metros porque ya es cuando el helio te empieza a dar problemas. Ya. Bueno, y después tenemos a Miguel Espallarga. ¿Lo dije bien, Miguel? Sí, muy correcto. Que también es buzo... Bueno, en mi caso aficionado, pero sí, también soy un apasionado de los fondos. Tenemos dos grandes buzos hoy aquí y vamos a opinar. Me imagino que los dos han buceado en muchos lugares en el mundo, ¿no? Bueno, en mi caso un poquito más limitado. Sí, es verdad que aquí en Canarias he buceado bastante. En el Hierro también he estado alguna vez, en el Mar Rojo, Mediterráneo. Sobre todo en el Mediterráneo porque era lo que más tenía a mano donde me crié. Entonces... Sí. ¿Y tú, Moisés? Bueno, admito que un poquito más. Sí, un poquito más, pero... O sea, geográficamente, por trabajo y tal, nos hemos ido hasta las Islas Solomon, que es un viaje hasta Australia. Una vez que llegas a Australia, Brisbane, pues tienes 2 horas y media más de avión, cuando te parece que no se acaba el mundo, ¿no? Ya. Y estás a punto de lo que es de cruzar la línea de día, ¿no? Bueno, y yo, a mí siempre me llamó mucho la atención por la fauna que hay en el Caribe, ¿no? Y por los colores. Y claro, y no hace falta ni entrar mucho en profundidad porque todo está ahí en la barrera de coral, que es impresionante. Pero bueno, visto lo visto... Canarias tiene una potencia tremenda para el buceo. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos la suerte de que tenemos un agua con una temperatura relativamente agradable todo el año. Y luego, de vida, es que Canarias es un oasis en medio del Atlántico. El Atlántico es un océano enorme y pues conoce muchas migraciones. En Canarias puedes ver mogulas, que es la famosa manta diablo. Puedes ver orcas, aunque eso es más complicado, pero se pueden ver. Tiburones también puedes ver. Zorro, martillo. Es una... Tortuga. Sí. Hombre, tortugas ya casi los que buceamos mucho por aquí ya las tenemos casi adoptadas. Bueno, y delfines todos los que quieran. Delfines sí, también. Sobre todo mulares es muy fácil en Canarias porque no tienen ningún tipo de miedo al ser humano. Y sus zonas por decirlo así, de sus territorios, pues son bastante concretos. Pueden moverse mucho, pero normalmente si encuentran un sitio bueno donde tienen tranquilidad y comida, suelen pasar por allí. Moisés, ¿tú qué opinas de esto? Tienes mucha razón, o sea, ten en cuenta que Canarias... discrepo, soy un poco más crítico en el sentido de que ha habido pues una sobreexplotación, porque básicamente Canarias no tiene plataforma como pueda tener el Caribe, de esta plataforma que se extiende durante muchos kilómetros y se queda el agua pues a 8 o 9 metros y tal. Aquí no, aquí abruptamente te metes en profundidades abisales, con lo cual pues obviamente una sobrepesca se nota, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo.
lo que dice Miguel es una unión de especies del Atlántico con la del Mediterráneo. Aquí tienen lo mejor de ambos entornos, de ambos ecosistemas, ¿no? Y aparte que lo que son orcas y ballenas aquí, según me dijeron, se llegaban a ver 24 o 22 de las 44 de los 44 cetáceos marinos que existen, o sea, de tránsito, y algunas de ellas demás. O sea, estamos en un vergel, la verdad. Que sí. Miguel, ¿estamos preparados para desarrollar esta actividad para el que... A nivel turístico, por ejemplo, el puerto referencia, por llamarlo de alguna manera, aquí en el sur, en la zona de Arona, Deje y demás, pues son Las Galletas. Las Galletas parece un puerto muy pequeñito y bastante tranquilo, pero tiene una densidad de escuelas de buceo y de clubs bastante alto. De hecho, en un solo pantalón del puerto tenemos 5 lanchas de diferentes escuelas y la verdad es que hay muchísima oferta. No sé si a nivel de profesional podrían dar más facilidades, porque la gente que tiene esas escuelas o clubs, la verdad es que les ponen bastantes problemas y tienen muchísimos requisitos. Muchas veces ya sabéis el problema que hay en España de sobrelegislación o de legislación doble. Tienes que tener el de marina mercante, el botiquín, tienes que tener el de turismo activo, tienes que tener... Luego miras y dices, bueno, marina mercante es mucho más completo que todos los demás, pero tienes que tenerlo, aunque ya lo tengas repetido. Entonces, a ese nivel, bueno, institucional ya sabes que es un problema, pero a nivel turístico y de buceo, la verdad es que tenemos bastante escuela. Aquí en Tenerife, y ya no te digo en el Hierro, el Hierro hay prácticamente 2 o 3 en cada calle. ¿Tú qué opinas, Moisés? Bueno, también, o sea, estamos hablando de que hace unos años se intentó crear una especie de asociación de turística de clubes de buceo, porque toda la gente que solía venir, sobre todo la galleta, yo trabajar a principios de los 90 en Coral Sub, que ya no existe, o incluso Tenesub, que eran los dos grandes centros, en una Semana Santa podíamos tener 72 turistas al día, o sea, era una pasada, ¿no? Con lo cual era una cantidad ingente de personas que deberían de pues tener algún tipo, ya no de ayuda, sino de que las cosas fueran más fáciles para estos centros de buceo, ¿no? De todas maneras, en Canarias hay muchísimos centros de buceo hoy en día. O sea, la actividad de centros de buceo es enorme. ¿Estamos preparados con cámaras para en casos de accidentes y eso? Yo sé que hay ¿Contestas tú o contesto yo? Te dejo. ¿Estamos preparados? Ahí la has dado. Nosotros tenemos un plan de cámaras supuestamente repartidas por todas las islas, ¿no? Pero no en el Hierro. En el Hierro hay cámara, pero por lo que yo he oído no se ha utilizado nunca, con lo cual, ¿qué pasa? Que suele llevar a un helicóptero. Pero tenemos cámaras en todas las islas, menos en el Hierro. Esa es la idea. No, en el Hierro, según oía, hoy había una, pero nunca se llegó a utilizar, con lo cual ten en cuenta de que hay que tener un mantenimiento, tienes que tener un personal muy cualificado, 24/7 y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, algún lumbreras habrá pensado, pues mando un helicóptero. Cuidado con los helicópteros. Los helicópteros, si vamos a tratar de personas que tienen un problema disbárico, no los puedes pasar de 300 metros. Ya de por sí, cuando subes a la laguna estamos a unos 600 metros, con lo cual estamos rompiendo un poco, pero es asumible porque una vez que llega, la persona la recomprimes en 5 minutos, ¿no? Entonces, a la hora de cámara se podría hacer mucho mejor, efectivamente. Sobre todo para evitar una hora de helicóptero, que estamos hablando de muchísimo dinero. Eso son 2.000 euros. ¿Y en casos de accidentes, incidentes, estamos preparados en Canarias? Sí. Tenemos un personal muy cualificado en cámaras hiperbáricas. De hecho, yo personalmente conozco a médicos y camaristas que son... De todas maneras, Miguel, accidente, no hay muchos que sepamos. Hay más accidentes con el parapente hoy en día que con el submarinismo, ¿eh? Sí, a ver, el secreto de la seguridad es la previsión. Si tú quieres estar seguro bajo el agua, tienes que tener todo previsto antes de llegar al agua. Entonces, incluso los mismos medios de las escuelas de buceo y demás también llevan su botella de oxígeno porque les obligan, y me parece muy bien, ¿vale? Pero la seguridad empieza por uno mismo. Si tú antes de realizar esas actividades sabes lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, vamos, en mi caso yo lo que uso es una rutina. Entonces yo siempre hago las mismas cosas en el mismo orden.
¿Por qué? Porque así no se me olvida. Tengo la cabeza en todos sitios, menos... Entonces, para asegurarme de que no haya problemas, haces una rutina. Primero compruebas una cosa, luego compruebas otra, y hasta que no has terminado la rutina no vas al agua. Ya. Eso te ayuda a mantenerte seguro. Sí, porque si improvisas es cuando vienen los problemas. ¿Nuestros mares son peligrosos en algún? Bueno, ahora sí. Ahora como está el mar, como esta tormenta. Eso es una buena pregunta. Yo me acuerdo cuando empecé a bucear que había aquí un fantástico instructor de buceo, Luciano Pascua Mosna, ahí en el CIDEMAT, muchachos. Te estoy hablando de finales, principios de los 90, o sea, finales de los 80, principios de los 90, que yo le decía a Luciano era un hombre alto, cara roqueña, creo que pasó mejor vida y tal. Y le decía, don Luciano, esto de los mares y tal, los tiburones y tal, y él decía, mira, cuando tienes una tubería de 25 toneladas encima de tu cabeza, la tienes que hacer maniobrar por comunicaciones, con la torre, o con tu... Esas cosas pasan a mejor. O sea, no te vas a dar cuenta de lo que hay alrededor. A la pregunta tuya de si son peligrosos, no realmente. Eso sí, estamos en mitad del Atlántico, esto no es el Mediterráneo, aquí tenemos tiempos muy fuertes, sobre todo de los anticiclones de las Azores que nos golpean la zona norte, en la cual pues... ¿Y corrientes? ¿Cómo estamos de corrientes? Bueno, pues tenemos unas corrientes muy fuertes, claro, efectivamente. Tenemos corrientes ahí en la zona de... Ahí en la zona de las galletas, por ahí hay unas corrientes... Bueno, sí. Y tampoco te comas de vista Garachico. Garachico también tiene sus corrientes. Corrientes submarinas, hablo, corrientes submarinas. Lo bueno de todo eso es que todo está conocido, ¿no? O sea, de hecho, tú sabes cuando son por el anuario de mareas y de corrientes, tú sabes más o menos en qué dirección y en qué fuerza. Miguel y yo estamos, pues creo que a partir de dos nudos de velocidad ya es complicado bucear. O si buceamos, y es una de las cosas, siempre vamos en contra para luego volver mejor. Claro, porque si te dejas ir con la corriente... Es que bucear, yo que he buceado con corriente en contra, es que no te mueves. No te mueves. Y bueno, y si ya después la corriente es de agua fría... los termoclinas, eso ni te mueves y te congelas además, Es curioso eso, esas corrientes porque súbitamente te baja la temperatura y notas un pelete ahí. Son como unos chorros de agua fría que te vienen encima y tú dices, madre mía, Sí, realmente es como un río dentro del mar. Sí. Lo bueno que tienes, que si tienes una corriente muy fuerte, tienes una corriente que se note y sea perceptible, puedes hacer una deriva, hacer la inmersión desde el principio, que te recojan después, siempre y cuando tengas un barco, claro. Ya. Bueno, estamos en un buen sitio para presumir de buceo, Moisés. Sin duda. Lo que habláis del Mar de las Calmas, el Mar de las Calmas no era Tenerife hace 60 años. O sea, la gente dice, no, el hierro y tal. El hierro es maravilloso. Pero ese era el medio ambiente que había en Tenerife hace 60 años y debido a la explotación turística y la sobrepesca, pues es lo que ahora tenemos y tal. ¿Qué ocurre? Yo lo dije hace años, ¿no? Cuando buceaba así más a nivel recreativo que profesional. El momento que se empiecen a pescar las fulas, que son estos pececitos pequeños y tal, vamos a tener un problema. Porque claro, son especies que normalmente no tenían un valor económico para pescar, ¿no? Y se están pescando, con lo cual es triste, bastante desolador el ver que no se ofrece o no hay esa vida, ¿no? Miguel, ¿qué tenemos que mejorar en Canarias? Bueno, a nivel recreativo, la protección. Puedes encontrar nasas, puedes encontrar aparejos de pesca en zonas que se supone que no debería haber. Emisarios. Emisarios. El reciclaje de agua deja mucho que desear, ¿no? Sí. Incluso ahí mismo en las galletas tenemos un emisario que sale al lado del puerto. Al lado de la playa hay un emisario. Entonces, yo he pasado con la barca por encima y al pasar lo hueles. No todos los días, también es verdad, pero... Y luego, pues, lo que hablábamos, dar facilidades. No puedes esperar que un centro funcione perfectamente si la administración no colabora. Claro. Esto es muy complicado. Y para montar cualquier tipo de negocio de ese tipo necesitas mucho dinero antes de empezar a ganar un solo euro. Sí. Entonces, ¿hay centros? Sí, claro que sí. Pero todo se puede mejorar. En cuanto a gestión, se puede mejorar mucho. Totalmente de acuerdo. Hablábamos del tema de lo que era la peligrosidad y que era lo que saltaba mucho en lo que eran los medios de comunicación.
salta mucho lo de buceador perdido, iba buceando, bueno, esas cosas, ¿no? Más que incluso otras actividades, con lo cual siempre está en la psique de cada uno pensar que es peligroso, más peligroso, ¿no? Pero yo en Canarias te digo que yo sigo los medios diariamente, constantemente, accidentes buceando. A ver los águilos, pero no hay excesivamente. Yo estoy ahora viendo accidentes todos los días con fallecidos con el parapente. O sea, sí. Bueno, pero casi todos los días. No digo todos los días exageradamente, pero bueno, que en el buceo eso no... Los hay, yo te puedo decir, y yo tengo, por ejemplo, familiares que han desaparecido buceando en el faro de las Vistas, allí por la Costa de los Cristianos y tal, antes de llegar a lo que es la zona del Palmar, antes de la curva, ¿no? Hay por supuesto. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el buceo se hizo muy popular a mediados de los 90 y empezó como un boom, ¿no? O sea, todo el mundo quería ser buceador, se había perdido esa reticencia y había esa facilidad de la que ahora no tienen los centros de buceo. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a esos accidentes, pues a lo mejor el GEAS, que es el organismo encargado de hacer las inspecciones, pues te viene súbitamente a tu centro de buceo y te empieza a inspeccionar todo, ¿no? Y eso tienes que tenerlo perfectamente. Pero yo como debe ser. Como debe ser, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que antes, por ejemplo, tú tenías una inspección de una botella cada 5 años, luego fueron cada 3 y ahora es poco menos que cada año, ¿no? Con lo cual está bien, pero si ya de por sí hace 5 años la botella seguía funcionando con inspecciones visuales cada año, que no tienes que hacer la prueba hidrostática, pues sigamos así, ¿no? No, ahora tenía que ser prueba hidrostática con el consiguiente gasto de 20-25 euros por botella, que no voy a poder utilizar durante 2 o 3 días. Todo en aras de la seguridad, que yo soy el primero en apoyarla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que me reía el otro día porque venía y decía una noticia en el periódico de 27 actas levantadas en un centro de buceo, ¿no? Entonces yo pregunté al propietario, que era amigo mío, y me dice, no son tantas. Eran 24 botellas y 2 actas. Lo que pasa es que las metieron todas juntas y parecía que este hombre, pues era la persona, era como Jack Sparrow, ¿no? El pirata del Caribe que no tenía nada en orden. No, vamos a ver, vamos a ser justos, ¿no? ¿Hay buenos profesores, Miguel? Sí, tenemos muy buenos profesores. Fíjate, yo desde mi experiencia personal he conocido alguno en el Mediterráneo y demás. No hay color. Sí. Seamos sinceros. Lo más importante cuando empiezas en este mundo es que te hagan las cosas sencillas y que te pongan los 4 fundamentos muy claros, porque es donde hay peligro. Entonces, si el profesor es bueno, aparte de paciencia, que eso cualquier profesor sabe que la tiene que tener muy claro lo que está haciendo y a quién se lo está enseñando. Porque, claro, no es lo mismo enseñarle a un señor que no ha estado en su vida en el agua que a alguien que te viene, pues yo qué sé, de la pesca submarina o de la apnea. Pero tiene que tener muy claro que no está haciendo su actividad. Es que muchas veces parece que fallamos en eso, que parece que como este señor es muy aficionado a nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, un buen profesor tiene que ser muy consciente de quién le enseña y de tener los conocimientos básicos necesarios para enseñar eso, claro. Aquí en Canarias hay muy buenos profesores. Yo he conocido al menos 3 o 4 de personas con las que me iría a bucear a cualquier sitio. Claro. Importante que hay que estar formado para hacer esto. Esto no es un juego, además. Sí, mucho de lo que dice es muy cierto. O sea, yo creo que ya más que la persona en sí... Recuerda, yo cuando hice mi curso de instructor en el año 94 de esta organización americana, yo ya iba con 500 y pico inmersiones, ¿no? Cuando solo me pedían 100, ¿no? Y buceábamos en Coral Sub prácticamente a diario 1, 2 o incluso 3 veces si teníamos la típica nocturna. Sin contar bautizo. Bautizo era, pues imagínate, ¿no? Ahí en la piscina, ¿no? Entonces lo que dice él es muy cierto. O sea, no podemos... esta gente que quiere ser instructor se tiene que formar, pero dentro de esa formación ellos mismos tienen que decir, ¿estoy lo suficientemente preparado? ¿Y por qué no? Preguntar a gente que sepa más o al compañero y... No llevarte a la gente a profundidad, hacer bautizos en una profundidad en la que tú puedas controlar. Porque claro, tú no sabes cómo la persona va a reaccionar. En 2 metros de agua es bien, la coges y en un momento dado no tienes problema. Pero si te la llevas a 10 metros, ten por seguro que tampoco es que vaya a pasar nada, pero con que tenga un susto, esa persona ya no va a volver a bucear más. Entonces hay que tener... O sea, no es presuponer que la persona lo va a hacer estupendamente porque tú vas contigo, sino...
hay que siempre tomar muchas precauciones. Claro, porque muchas veces esa persona ha venido porque le han hablado muy bien, no tiene ni idea de nada, Ni idea. luego no va a volver a bucear en su vida, pero quiere probarlo, quiere verlo. Claro. Y claro, no es la actividad a la que se dedica, no es un profesional. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Es como cuando un niño empieza a andar. Lo tienes que llevar bien sujeto, porque sabes que se va a caer. Pues ante la duda, yo por si acaso te llevo bien sujeto, para que no te caigas. Mucha gente se queja y te dice, coño, Moisés, ¿me vas a llevar a 1,5 metros de agua? Digo, sí, efectivamente. O sea, vamos a ponernos de rodillas, metemos la cabecita, respiras 4 o 5 veces, porque la respiración es la seguridad y la comodidad. Y en el momento que te sientes a gusto, vamos un poquito más profundo. 2 metros, 3, 4, 5, volvemos. A mí una de las cosas que me parecía una tontería y sin embargo es fundamental cuando aprendes a bucear es quitarte la máscara. Sí. Ponértela y sacarte el agua, de la máscara, ¿no? Que es una chorrada, dirá la gente, es una tontería. No, es algo complicadísimo. Cuidado con eso, porque yo he visto, donde más gente ha tenido problemas, incluso te hablo de ejercicios con militares, pues dábamos el curso en Barcelona a gente de la UME, ¿no? Con un brigada de la Armada y tal, era ese. O sea, tú ves a un hombre hecho, o sea, un campeón que habrá estado en 1000 conflictos, las gafas eran, gente que tenía muchísimos problemas. Porque ten en cuenta que vas en control de tus vías aéreas, porque en el momento que te tocan las gafas, no te puedes pinzar la nariz, porque es una de las cosas que les ponemos, no te toques la nariz. Entonces tienes que tener una mínima cantidad de aire, al mismo tiempo que lo haces, te mantienes, soplas, te la vuelves a poner y... Bueno. Sí, que tiene para que vean que todo tiene una complejidad, ¿no? Sí. No, además, es fundamental ese ejercicio. Porque lo más normal del mundo es que vayas detrás de otro, el otro se pare, te dé con la aleta y te quite la gafa. Eso pasa. Sí. Y hay que sabérselas poner claro. Y sacar el agua de las gafas, pero dentro del agua. Incluso si tienes bigote, también te va a entrar agua, o incluso el flequillo, que normalmente te tienes que quitar el flequillo... Pues te entra agua, y siempre entra agua. Es muy raro que no. Qué importante es saber sacarse el agua. Sin duda. Y después, lo importante, por eso digo que hay que formarse, ¿no? Es cuando estás a 20 metros que no se puede subir. No. Está prohibido subir. No. De repente. Muy peligroso. Los boyazos es una de las cosas que en los bautizos todos los monitores van muy preocupados. Sí. Y eso que los bautizos no puedes bajar a 20 metros. No. Ya me entiendes. Cualquier subida brusca es peligrosa. Es lo que estamos diciendo, que un bautizo no tiene que bajar de 5 metros. O sea, esto de que voy a aprovechar el barco, me llevo gente a bucear y al mismo tiempo hago el bautizo. No. Está bien a nivel económico, pero hay que saber diferenciar en que, por muy bueno que tú seas, si tienes más de 2 o 4 o 5, es imposible controlarlo. En esto me río porque una vez me acuerdo que a principios de los 90 tenía 4 rusos. Tú tenías que ver a estos rusos. Estos rusos eran más grandes que yo. Más grandes que Miguel, imagínate, ¿no? Grandes y tal, ¿no? Pagaban muy bien y estábamos en el puerto de las galletas, ¿no? O sea, era un bautizo tranquilito y tal. Los meto en el agua... En su pobre inglés, en el momento hago un coro con ellos, le digo, bueno, esto es lo que vamos a hacer, tal cual, se meten la cabeza del agua y desaparecen. Cada uno en una dirección distinta. Sí. Me pegué 20 y tantos minutos recogiendo uno a otro y tal, y lo agarraba y él que no me hacía caso. Digo, ¿pero esto qué es? Les he hecho una bronca de cojones, ¿no? Pero bueno, qué importante ir con gente que sepa esas cosas. Sí. Miguel, ¿qué recomendarías para la gente que nos esté escuchando ahora fuera de Canarias, que nos oye muchísima gente fuera de Canarias? ¿Qué recomendarías o qué les dirías de las virtudes que tiene Canarias para bucear? Bueno, pues Canarias, para empezar, es un sitio privilegiado para bucear. ¿Por qué? Porque es un sitio donde puedes tener la suerte de ver cualquier cosa, porque es lo que estamos hablando, es aparte el Atlántico. Puedes bucear todo el año también. Puedes bucear todo el año, puedes ver cualquier cosa, que, a ver, no es que sea fácil que vayas a ver todos los días una ballena, pero por poder... Hay posibilidades, para que me entiendas. Y luego, en la infraestructura de escuelas que tenemos aquí, si vienes de vacaciones a Canarias, hacer un bautizo es relativamente asequible, es una inversión que merece la pena, porque yo creo que la gente que lo prueba luego repite. Esto es una experiencia única. Como reza mi camiseta, para mí es una terapia. O sea, la semana que no puedo ir a bucear, lo echo de menos. Es más barato que una terapia. Obviamente, mucho más barato. Oye, y cuando sales como... ¿A que sí? Sí. Después de haberte tomado la botella entera de oxígeno... Total. Sales nuevo. No oxígeno, aire comprimido. Aire comprimido. Sí. Cuidado. Luego la gente me dice, el oxígeno. No, vamos a ver, usamos una parte
una presión parcial. Pero sales como Sales como de un sueño. Mucha gente me dice, es como si hubiera salido de un sueño. Están en tensión, ven que luego es tan fácil. A ver, fácil. Que luego te dicen, mi mayor problema es no haberlo hecho antes. Porque, claro, tú ya te emparanoias con determinadas que has oído o que has visto y dices, no, el buceo no es para mí. Pero lo has probado. Ya. Pruébalo. Y en el momento que lo prueban dicen, no, pero tenía que haber empezado mucho tiempo antes. Moisés, ¿tú qué recomendarías a la gente que nos oye fuera de Canarias? Pues yo creo que todos aquellos que tengan la oportunidad de viajar y tal, que vengan a Canarias, porque Canarias no es solo el buceo, sino todo lo que ofrece por fuera. O sea, es como si yo me voy a Egipto, pues buceo en el Mar Rojo y tengo las pirámides, por ejemplo, ¿no? Salvando la distancia porque están bastante lejos. Pero bueno, lo que te quiero decir aquí es que una vez que sales, tienes una ciudad muy dinámica como puede ser Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas. Y luego la gastronomía, hay 1000 cosas. O sea, creo que es el complemento ideal para tener unas vacaciones en Canarias. ¿Y en fondos, Moisés? En fondos hay fondos todavía bonitos, hay mucha vida pequeña. Luego tenemos la suerte inmensa de salir de un Puerto Colón y ver las ballenas piloto, ¿vale? Tenemos muchísima suerte con eso, porque son avistamientos garantizados. Y luego, pues lo que dice Miguel, tenemos una infraestructura en el sur de centro de gente muy competente que tú y yo ya hablaremos yo te digo que la infraestructura está en toda Canarias. Sí. En Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, los centros en el Hierro. Bueno, ahí en el Hierro, ahí en el Mar de las Calmas debe haber, ahí en el pueblito aquel, en la Restinga debe haber 10 o 12 escuelas. Es curioso, se pensó que no iban a superar lo del volcán y al contrario, ahora está incluso mejor. Pues ahí digo 10 o 12 escuelas. Y la pandemia, y lo han superado todo. Y de hecho, una de las inmersiones míticas de aquí es el Bajón. El Bajón, que incluso el gran Jacques Cousteau estuvo allí. O sea, no se puede pedir mucho más, ¿eh? Bueno, pues yo animo. Eso sí, hay que formarse. No que nadie quiera ser más que nadie. Se va a una escuela, se hace un cursito de eso pequeñito y se forma uno, porque cuando se tienen las ideas claras es muy sencillo. Pero es lo que dices tú, Miguel, hay que tener un método que no puede fallar nada. Exactamente. Porque en el momento que a 20 o 25 metros falla tienes algo, tienes un problema muy gordo, muy gordo. Entonces, por eso lo digo, yo siempre he dicho, esto no es un deporte de competición, esto es un deporte para disfrutar, porque es un deporte. Bueno, ya me están diciendo que se acabó. Moisés, gracias, es un placer. Gracias a vosotros. Miguel, gracias por venir, además que vienes del sur verdadero. Claro que sí, gracias por invitarme. Y vienes bien acompañado, bien acompañado. El sur verdadero. Un abrazo a los dos. Bueno, yo me voy y le doy paso a mi compañero en Las Palmas de Gran Canaria, Pepe Rodríguez, y mañana a las 7:30 aquí. Después viene Francisco Pallero, no se olviden que luego viene Francisco Pallero con su equipo. Yo mañana a las 7:30 como una puncha. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.